Mi novia Emma entró por la puerta un martes a las 23:47, con las ruedas de su maleta resonando contra el suelo de madera, y yo me quedé allí plantado en la puerta de la cocina, viéndola forcejear con las llaves, riéndome al teléfono como si todo estuviera tranquilo. Sí, lo sé. Fue increíble, susurró, sin verme todavía. No, seguro que está dormido. Te escribo mañana. Colgó, se dio la vuelta y dio un respingo al verme allí. Noah, Dios mío, me asustaste. Se llevó la mano al pecho y, por un instante, sus ojos mostraron algo que nunca había visto. No era exactamente miedo, pero casi. Entonces sonrió. Esa sonrisa tan familiar de Emma. Y cruzó la habitación para besarme en la mejilla. Te he echado mucho de menos. Tenía los labios fríos. Olía a aeropuerto y a algo más. A algo caro y desconocido. No dije nada, solo la miré, y soltó una risita nerviosa. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Seguí sin hablar. Cambió de postura, miró su maleta y luego me miró a mí. La conferencia fue agotadora. Necesito una ducha y dormir unas 12 horas. Pasó junto a mí hacia el dormitorio y la solté, escuchando sus pasos perderse por el pasillo. 3 semanas antes, estaba en su portátil arreglando la conexión de la impresora cuando apareció la notificación por correo electrónico. Confirmación, reserva de resort para Daisy Cove, Maui. No estaba fisgoneando. La pantalla estaba ahí, las palabras, a la vista de todos. Hice clic sin poder contenerme. Emma Reeves y Marcus Chen. Suite Premium con vista al océano. 7 noches. Me quedé allí sentado un buen rato, mirando esos nombres uno al lado del otro. Marcus Chen, su compañero de trabajo, el chico que había mencionado quizá 2 veces en 4 años. El chico que, al parecer, ahora compartía la reserva de resort con mi novia. Llevábamos juntos desde la universidad, 6 años que parecían haber pasado en una agradable confusión de domingos por la mañana, listas de reproducción compartidas y bromas privadas que nadie más entendía. Le había propuesto matrimonio 3 veces, en broma, con caramelos y lazos, y una vez con un anillo de verdad para el que había ahorrado. Y cada vez se reía y decía, todavía no, pero pronto. La creí. Creí todo lo que decía. Yo trabajaba desde casa como desarrollador de software, y ella era ejecutiva de cuentas en una empresa de marketing del centro. El tipo de trabajo que implicaba ropa elegante, eventos de networking y viajes inesperados que surgían de la nada. Me había hablado hacía 2 meses de una conferencia en Seattle, un evento importante del sector. 5 días, con todos los gastos pagados. Será aburrido, dijo, pero es bueno para mi carrera. La besé en la frente y le dije que la extrañaría. Y lo decía en serio. Ahora estaba sentada en mi apartamento, que en realidad era nuestro apartamento, aunque el contrato de arrendamiento estaba a mi nombre, y pensaba en todas las pequeñas señales de alerta que había ignorado. Cómo empezó a dejar el teléfono boca abajo sobre las mesas. La lencería nueva que apareció en su cajón, con la etiqueta aún puesta, que por alguna razón nunca usaba delante de mí. Cómo empezó a ir al gimnasio a horas raras, llegando a casa duchada y fresca a las 10 de la noche un miércoles como si fuera algo normal. Como el nombre de Marcus había empezado a aparecer en sus historias. Marcus cree que deberíamos cambiar de estrategia. Marcus nos consiguió una reserva para comer en ese sitio al que es imposible entrar. Marcus es tan gracioso que te caería bien. Solo que no había conocido a Marcus en 4 años en esa empresa. Entre fiestas navideñas, cenas de equipo y copas informales los viernes, nunca había conocido a su compañera de trabajo. Ella nunca lo había sugerido. Y yo nunca insistí. A la mañana siguiente, salió de la habitación con una de mis viejas camisetas de la universidad, el pelo aún húmedo, y me encontró sentada a la mesa de la cocina con un café que ni siquiera había probado. Te levantaste temprano, dijo, dirigiéndose a la cafetera. No pude dormir. Se sirvió la taza, le añadió crema como siempre, 2 de azúcar, y se sentó frente a mí. Cuéntame sobre Seattle Dodge. Levantó la vista, confundida. ¿Ganado? La conferencia. Oh. Se rió y agitó la mano. Estuvo bien. Paneles aburridos. Mal café de hotel. Ya sabes cómo es. ¿Dónde te quedaste? El Weston, creo. Todos se confunden. El correo electrónico decía Maui. Paradise Cove. Suite Premium con vista al mar. Excelentemente. Marcus también se fue. Ah, claro. Su mano se detuvo en su taza de café por una fracción de segundo. Sí. Fue todo el equipo.
Era una cosa de la empresa. Supongo que debió ser agradable tener compañía. Tomó un sorbo y miró su teléfono. Tengo que prepararme para ir a trabajar. Tengo una reunión temprano. Se levantó, me besó la cabeza y desapareció en la habitación. Me quedé allí hasta que oí que empezaba a correr la ducha. Entonces abrí mi portátil y reservé un billete de ida a casa de mi hermano en Colorado. Fecha de salida, dentro de 4 días. Ese mismo día me dijo que tenía otro viaje de trabajo. Esta vez a San Diego. 3 días. Presentación a un cliente. Pasé los siguientes 3 días siendo exactamente quien siempre había sido. Preparé la cena. Le pregunté cómo había ido. Me reí con sus historias y le di un beso de buenas noches. La vi empacar para San Diego. La vi doblar la ropa y guardarla en la misma maleta que había llevado a Maui. La vi mirar su teléfono y sonreír a los mensajes que no podía ver. Te extrañaré, dijo la noche antes de irse, acurrucada contra mí en la cama. Son solo 3 días, dije. Lo sé. Pero aún así, me besó en el hombro. Te amo. Lo sé, dije. Y ella ni siquiera se dio cuenta de que no se lo dije. La mañana que se fue, la llevé al aeropuerto como siempre, la ayudé con su maleta y la despedí con un abrazo en la parada de salidas. Envíame un mensaje cuando aterrices, le dije. Siempre lo hago, dijo, y empujó su maleta hacia las puertas corredizas. La observé hasta que desapareció entre la multitud. Luego conduje a casa, preparé 2 maletas y empecé a sacar mis cosas. No me llevé los muebles. Me parecía demasiado permanente, demasiado dramático. Solo ropa, portátiles y libros. El disco duro externó con mis fotos que no la incluían. Guardé en una caja el anillo que había comprado, el auténtico, el que había estado esperando el momento oportuno para dárselo, y lo guardé en el fondo de mi armario, donde no lo encontraría. Luego limpié el apartamento, lavé los platos, saqué la basura y dejé la llave de repuesto en la encimera de la cocina. No dejé ninguna nota. ¿Qué le diría? Mi hermano Jaque vivía en un pueblo de esquí a las afueras de Denver. Trabajaba de camarero y tenía una habitación libre que me había ofrecido cientos de veces. Quédate todo el tiempo que necesites, dijo cuando aparecí en su puerta con las maletas. Para siempre si quieres. ¿Qué pasó? Nada, dije. Solo necesitaba un cambio. Me miró un buen rato y asintió. La cerveza está en la nevera. Hablaremos cuando estés lista. No estaba lista. Puede que nunca lo esté. Pero me instalé en su habitación libre. De acuerdo. Preparé mi portátil. Le escribí a mi jefe para trabajar a distancia durante un tiempo. Una emergencia familiar. Muy comprensiva. No hay problema. Emma me envió un mensaje esa noche. Aterricé sano y salvo. El hotel está bien. Ya te echo de menos. Me quedé mirando el mensaje 10 minutos antes de responder. Bien. Que tengas un buen viaje. Sin emoji de corazón. No. Yo también te echo de menos. Me respondió con un corazón. No respondí. Al día siguiente, me envió fotos. La habitación del hotel, elegante y moderna. Su desayuno, una cosa elegante con aguacate. Una puesta de sol desde lo que dijo que era el bar del hotel. Ojalá estuvieras aquí. Escribió. Los clientes son aburridos. Amplié la foto del atardecer. Palmeras, océano. San Diego no se veía así. Maui sí. Qué bonito, escribí. Eso fue todo lo que llamó. Esa noche, dejé que saltara el buzón de voz. Volvió a llamar una hora después. Buzón de voz. Me envió un mensaje. ¿Está todo bien? Estás raro. Escribí y borré 5 respuestas diferentes antes de decidirme por una. Solo estoy ocupado con el trabajo. Hablamos luego. Vale, respondió. Te quiero. Dejé el teléfono boca abajo y fui a ayudar a Jaque con el inventario del bar. Lo que pasa con el silencio es que es activo, no pasivo. Cada mensaje que no envié, cada llamada que no contesté, cada pregunta que no hice, eran decisiones. Elegía la distancia. Elegía protegerme. Elegía dejar de ser el novio que se creía a sus mentiras. Emma empezó a darse cuenta. ¿Estás enfadado conmigo? Me envió un mensaje al segundo día. No, respondí, lo cual era cierto. No estaba enojada. Era otra cosa, algo más frío y claro. Parecías diferente, solo cansada. Cuando vuelva, deberíamos hablar. Vale. Pero no estaría allí cuando ella volviera. Ya lo había arreglado todo. Mi amigo Tyler recogería el resto de mis cosas mañana, guardándolas en su garaje. Mi correo fue reenviado a la dirección de Jaque. Incluso llamé a la compañía de servicios. Transferí todo a nombre de Emma.
Le expliqué que me mudaba. El representante de servicio al cliente no hizo preguntas. La gente se muda todo el tiempo. En su última noche fuera, Emma me llamó por video. Casi no respondí, pero la curiosidad ganó. Su rostro llenó la pantalla, sonriendo, hermoso, retroiluminado por el atardecer. Hola, extraño, dijo. Pensé que finalmente te alcanzaría. Hoy, podía ver el océano detrás de ella, escuchar las olas. ¿Dónde estás? En la terraza del hotel. Es hermoso aquí. Oyala pudieras verlo. Puedo verlo, dije. Detrás de ti. Ella se rió. La vista, quiero decir. Bien, Noah. En serio. ¿Qué pasa? No pasa nada. Está siendo tan distante. Entonces, ¿pasó algo? No. ¿Estás seguro? Estoy seguro. M. El apodo se sentía mal en mis labios ahora. Demasiado íntimo, demasiado familiar. Frunció el ceño. Nunca me llamas Emma, ¿verdad? Hacía años que no. Siempre es amo Emmy o esa estúpida cosa de bot que inventaste. Tal vez estoy madurando. No se rió. Cuando llegue a casa mañana, estamos hablando. ¿Hablando de verdad? Algo falla. Vale, Gigi. Nos vemos entonces. Te quiero. La miré. Esta mujer alrededor de la cual había construido mi vida. Esta persona en la que había confiado completamente. Y no sentí nada más que un vasto y silencioso vacío. Buen vuelo, dije, y terminé la llamada. A la mañana siguiente, ayudé a Jaque a abrir el bar. Aprendí a servir una cerveza como es debido. Lo escuché conversar intrascendentemente con clientes habituales que lo conocían desde hacía años. Gente normal viviendo vidas normales, teniendo problemas normales. A las 2 de la tarde, hora de la montaña, el avión de Emma aterrizaría. A las 3 de la tarde, tomaría un coche para volver a casa. A las 3:30 de la tarde, entraría en un apartamento vacío. Apagué el teléfono. ¿Está bien? Preguntó Jack, limpiando la barra. Lo estaré, dije. Y casi me lo creí. Mi teléfono permaneció apagado durante 3 días. Cuando por fin lo encendí, tenía 47 llamadas perdidas, 89 mensajes de texto y 12 mensajes de voz. No escuché los mensajes de voz. No leí la mayoría de los mensajes, pero vi suficientes. ¿Dónde estás, Noah? Esto no tiene gracia. Tus cosas han desaparecido. Llámame, por favor. No entiendo qué pasa. ¿Hice algo mal? Háblame, por favor. Estoy preocupada por ti. Tu hermano no me dice nada. Así que ella ya había descubierto dónde estaba. Claro que sí. Jack era mi único familiar que podía llegar en coche. Siento lo que haya hecho. Podemos arreglar esto. Acabo de volver a casa. Te quiero. Abrí un mensaje nuevo y lo escribí con cuidado. Estoy bien. Necesitaba espacio. Por favor, no me contactes por un tiempo. Lo envié antes de poder reconsiderarlo. Respondió en 30 segundos. Espacio. Noah, llevamos 6 años juntos. No te vas sin dar explicaciones. ¿Qué pasó? Por favor. Escribí. Ya sabes lo que pasó. Lo borré. Escribí. Maui se veía bien. Lo borré. Escribí. ¿Cómo está Marcus? Lo borré. Por fin me decidí. Necesito tiempo para pensar. Dame eso. ¿Pensar en qué? En nosotros. En todo. Merezco más que esto. Tenía razón. Pero estaba cansado de ser el que cedía, el que entendía, el que perdonaba antes de la disculpa. Te contactaré cuando esté listo. Escribí. Por favor, respeta eso. No hubo respuesta durante 1 hora. Luego, bien. Pero esto no ha terminado. Volví a apagar el teléfono. Jaque nunca preguntó directamente, pero estuvo ahí como lo son los hermanos mayores, sólido y sencillo. Me dio turnos en el bar. Me enseñó la diferencia entre las cervezas artesanales. Me presentó a sus amigos que no me conocían ni a Emma ni nada de mi vida. Empecé a correr por las mañanas. Algo que nunca había hecho, por senderos de montaña que me ardían los pulmones y me aquietaban la mente. Acepté trabajos de programación freelance. Gané un buen dinero y empecé a guardarlo en una cuenta a la que Emma no tenía acceso. Nunca antes había pensado en el dinero de esa manera, en términos míos y suyos. Siempre había sido nuestro. Pero ya no había horas, aunque ella aún no lo supiera del todo. Por la noche, me quedaba en la habitación de invitados de Jaque y pensaba en todas las veces que la había excusado. Las noches largas en la oficina, el viaje de fin de semana para fomentar el espíritu de equipo al que no pude asistir porque solo era para visitas. Cómo había empezado a vestirse mejor, a preocuparse más por su aspecto, no por mí.
sino por otro lugar, por alguien más. Cómo se estremecía cuando tocaba su teléfono. La forma en que había dejado de hablar del futuro, de nuestro futuro. Dejó de decir cuando nosotros y empezó a decir si nosotros. Me había dado cuenta de todo y lo había justificado porque la confrontación parecía más difícil que la negación. Pero el silencio era más fácil que ambos. Pasó un mes, luego 2. Los mensajes de Emma se volvieron menos frecuentes. Luego dejaron de enviarse por completo. Intentó llamar una vez a la semana, siempre los domingos por la mañana, nuestra tradicional hora de los panqueques. Nunca respondí. Jaque preguntó una noche mientras cerrábamos el bar. ¿Me vas a decir qué hizo? Se fue a Maui con otro chico, dije. Me dijo que era una conferencia de trabajo en Seattle. Silbó por lo bajo. ¿Y te fuiste sin más? ¿Qué otra cosa se suponía que debía hacer? ¿Confrontarla? ¿Gritar? ¿Tirar sus cosas al césped? Esa no soy yo. Lo sé, dijo. Pero hombre, esta cosa silenciosa, es brutal. Lo sabes, ¿verdad? Me encogí de hombros. Ella lo resolverá. ¿Lo ha hecho? Creo que sí. Llegó el invierno a Colorado, y con él los turistas, la temporada de esquí y los largos turnos en el bar, donde aprendí a charlar con desconocidos a quienes no les importaba mi historia. Se me daba bien. Era la representación de la normalidad, las conversaciones casuales que no significaban nada. Empecé a salir con alguien. Se llamaba Rachel. Trabajaba en la tienda de alquiler de esquís y a veces nos reuníamos después de su turno. Cenábamos y veíamos películas en su casa. Sabía que estaba superando algo, pero no insistía. Lo mantuvimos ligero, sencillo, indefinido. Era todo lo contrario a Emma. Morena en lugar de rubia, tranquila en lugar de vibrante, contenta con el silencio en lugar de llenar cada hueco con palabras. Eres diferente a la mayoría de los chicos que conozco, me dijo una vez. Y le pregunté cómo. ¿De verdad escuchas? Me dijo. La mayoría de los chicos solo esperan su turno para hablar. Tú sí que oyes lo que digo. Me preguntaba si Emma diría lo mismo de Marcus, si la escuchara de maneras que yo había dejado de escuchar. Demasiado cómoda, demasiado presuntuosa. Si su atención parecía una validación, mientras que la mía se había convertido en ruido de fondo. No le pregunté a Rachel sobre su pasado, ni ella sobre el mío. Funcionó hasta la noche en que Emma entró en el bar. Estaba sirviendo una cerveza cuando la vi, y mis manos se quedaron quietas en el grifo, la espuma desbordando el vaso. Parecía la misma y completamente diferente, más delgada, cansada, con el pelo más largo de lo que solía llevarlo. Estaba observando la sala, y cuando sus ojos me encontraron, algo se quebró en su expresión. Terminé de servir la cerveza, se la serví al cliente, me limpié las manos en el delantal. Jaque apareció a mi lado. ¿Quieres que me encargue de esto? No, dije, lo tengo. Caminé hasta el final de la barra donde ella se había acomodado en un taburete, con el abrigo puesto, las manos entrelazadas sobre la madera pulida. Hola, dijo. Hola. Te ves bien. Diferente, pero bien. Gracias. El lugar de Jaque es bonito. El pueblo es bonito. Lo es. Se rió, pero temblaba. Esto es una tortura. Blame, Noah. Háblame de verdad. ¿Qué quieres que te diga? Cualquier cosa. Gritame. Dime que me odias. Algo. No te odio. Entonces, ¿por qué? Se le quebró la voz. ¿Por qué te fuiste sin más? Sin pelear, sin hablar, simplemente te fuiste. ¿Sabes lo que eso me hizo? Llegué a casa y vi un apartamento vacío y pensé que te había pasado algo terrible. Lema Hospitals. Llamé a la policía. Tu hermano finalmente me dijo que estabas bien, pero no me dijo por qué te fuiste. De verdad que no lo sabes, dije en voz baja. Negó con la cabeza y casi la creí. Casi Seattle, dije. Háblame de Seattle. De la conferencia. Claro, de la conferencia. Parecía confundida. Estuvo bien. Aburrido. Ya hemos hablado de esto. ¿Dónde te alojaste? En el Veston. ¿Y estuviste allí todo el tiempo? Por supuesto. Noah. ¿De qué se trata esto? Abrí mi teléfono. Abrí mi correo electrónico. Encontré el que había guardado y le enseñé la pantalla. La reserva del resort. Maui, Emma Reeves y Marcus Chen. Su cara se puso blanca. Eso no es. Se detuvo, empezó de nuevo. Está bien, puedo explicarlo. Estoy segura de que puedes. No es lo que piensas. ¿En serio? Porque creo que fuiste a Maui con Marcus mientras me decías que estabas en una conferencia de trabajo en Seattle. Y creo que me has estado mintiendo durante meses. Puede que más. Fue solo un viaje,
Un estúpido error. No lo hicimos. No pasó nada. No lo hagas. Mi voz era más dura de lo que nunca la había oído. No me insultes mintiendo más. Empezó a llorar y no sentí nada. Iba a decírtelo. Te lo juro. Pero luego te mostraste tan distante cuando volví y me asusté. Y estaba distante porque sabía. Lo sabías. Lo has sabido todo este tiempo. Sí. Y te fuiste sin siquiera preguntarme, sin darme la oportunidad de explicarte. ¿Qué había que explicar? Emma se secó los ojos. Empezó como solo trabajo. Marcus y yo teníamos este proyecto y pasábamos tanto tiempo juntos y él me hacía sentir. Ella se detuvo. ¿Te hizo sentir qué? Vista, apreciada, como si importara. Y yo no te hice sentir así. Tú sí. Sí, pero es diferente. Estás cómoda. Estás en casa. Marcus era emocionante. Así que fuiste a Maui con él. Se suponía que iba a hacer algo de equipo, pero todos los demás cancelaron y ya lo habíamos reservado. Y pensé, no sé qué pensé, que podría tener esto solo para mí. Esta única aventura. ¿Cuánto tiempo? Pregunt. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas durmiendo con él? Se estremeció como si la hubiera golpeado. No lo soy. No lo hemos hecho. Emma cerró los ojos. 4 meses. 4 meses. 1/3 de un año. Ian, mientras le preparaba el desayuno y le preguntaba sobre su día y planeaba un futuro del que ya se había desconectado. ¿Se acabó? Pregunté con Marcus. Sí, lo terminé antes de volver a casa de ese viaje. Lo terminé porque me di cuenta. Noah, me di cuenta de que te amo. Solo a ti. Marcus fue un error. Una fantasía estúpida. Pero eres real. Eres mi vida. Yo era tu vida. Lo corregí. Te fallaste. Me engañaste. Así que castígame. Gritame. Hazme sentir algo. Pero no me borres como si nunca hubiera importado. Importabas, Daich. Importabas tanto que cuando me enteré, algo dentro de mí se rompió. Y decidí que en lugar de intentar arreglarlo, simplemente me iría porque merezco algo mejor que alguien que va a Maui con otro hombre y mienta al respecto. Lo siento. Estaba sollozando ahora, llamando la atención de otros clientes. Pero no me importó. Lo siento mucho. Haré lo que sea. Dejaré mi trabajo. Nunca volveré a hablar con Marcus. Iré a terapia. Pasaré el resto de mi vida compensándote. No quiero que me compenses. Entonces, ¿qué quieres? La miré. Esta mujer a la que había amado durante 6 años, que había sido mi mejor amiga, mi futuro y mi todo. Y sentí que el último hilo de conexión se rompía. Quiero que te vayas. Noah, por favor. Se levantó lentamente, recogiendo su abrigo, su bolso. En la puerta, se giró. Te quiero. Sé que no me crees, pero yo sí. Siempre lo haré. Asentí. No dije nada y la vi salir a la nieve. Jaque apareció a mi lado. ¿Está bien? Sí, dije, y lo decía en serio. Rachel notó el cambio en mí, la ligereza, como sonreía con más facilidad. Buenos días, me preguntó una noche, acurrucada en su sofá. Menuda idea. Buenos días, asentí. Estábamos viendo una película que a ninguno de los dos nos interesaba, con su cabeza apoyada en mi hombro. Y por primera vez en meses, me sentí presente, sin pensar en Emma ni en Marcus ni en lo que podría haber sido. Simplemente aquí, en este momento, con esta persona que solo pedía mi compañía. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Rachel durante una pausa publicitaria. Claro, esa ex de la que no hablas, ¿la has superado? Lo pensé. ¿De verdad? Sí, dije. Creo que sí. Bien, dijo Rachel y me besó. No fueron fuegos artificiales ni el destino ni la alineación del universo. Fue simplemente agradable. Fue simplemente real, y eso fue suficiente. Llegó la primavera y con ella las noticias. Jaque la supo por un amigo de un amigo que aún vivía en nuestra ciudad de siempre. Emma había dejado su trabajo. Marcus se había transferido a la oficina de Nueva York. Emma estaba saliendo con alguien nuevo o con un chico de su gimnasio, pero no era nada serio. Había preguntado por mí varias veces, pero nadie le decía nada. ¿Te molesta?, preguntó Jake. Que haya seguido adelante. No, dije, y me sorprendió descubrir que era cierto. Me alegro por ella. Yo también lo he superado, a mi manera. Rachel y yo estábamos hablando de buscar un piso juntos. Nada serio todavía, solo tanteando el terreno. Me habían ascendido mi trabajo remoto y ganaba más dinero que nunca. Había hecho amigos en este pueblo. Amigos de verdad. Gente que me conocía como Noah el camarero. Noah el promotor.
Noah el que hacía juegos de palabras terribles y siempre pedía su café solo. No Noah, el novio de Emma. No Noah, el que fue engañado. Solo Noah. Una tarde, sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesto. Hola Noah. Soy Emma. Debería haber colgado. Quería colgar. ¿Qué quieres? Solo necesitaba oír tu voz. Sé que no debería llamar. Sé que probablemente me odias. Pero tenía que intentarlo. Emma, no te pido nada. No te pido que me perdones ni que me aceptes de nuevo ni que respondas a esto. Solo necesitaba que supieras que pienso en ti todos los días. Que perderte fue el mayor error de mi vida. Que daría cualquier cosa por volver y tomar decisiones diferentes. Me senté en un banco fuera del supermercado. Observé a la gente ir y venir con sus carritos y sus problemas cotidianos. No te odio, dije finalmente. ¿Tú no? No, ya me harté de todo. La ira, la traición, los sí. Ya me harté. Guardó silencio un buen rato. ¿Eres feliz? Sí, dije. Creo que sí. Bien. Su voz era baja. Bien, Taipei. Mereces ser feliz. Tú también. No sé, Emma. No vamos a arreglar esto. No vamos a ser amigas, pero puedo desearte lo mejor y lo digo en serio. Incluso después de lo que hice. Incluso después. Lloró en silencio al otro lado de la línea, y la dejé porque por fin era el cierre, la conversación que deberíamos haber tenido hacía meses. Por si sirve de algo, finalmente dijo, manejaste esto con más dignidad de la que merecía. La mayoría me habría destrozado. Simplemente te marchaste. Parecía la única opción. Fue la opción más amable y la más cruel porque me hizo mirarme a mí misma y darme cuenta de que había perdido lo mejor de mi vida y que era completamente culpa mía. No éramos el uno para el otro, dije. Ya no. Quizás lo fuimos alguna vez, pero la gente cambia, las situaciones cambian. ¿Cambiaste o, se aclara la garganta, te arruiné? Ninguna de las dos. Simplemente empecé a elegirme a mí misma. Se rió triste y vacía. Ojalá lo hubiera hecho. Aún no es tarde. Quizás no. Respiro intercortadamente. Debería dejarte ir. Gracias por hablar conmigo, aunque sea la última vez. Cuídate, Emma. Tú también, Noah. Colgué y me senté en ese banco un rato, viendo cómo el sol se ponía tras las montañas, pintando el cielo de colores que nunca había notado cuando estaba con ella. Mi teléfono vibró. Rachel, ¿cenamos esta noche? Estoy probando una nueva receta. Yo. ¿Qué ganas? Me levanté, guardé el teléfono en el bolsillo y caminé a casa de Jaque, que ya no me parecía temporal. Dentro, Jaque estaba viendo un partido. Cerveza en mano. Pareces pensativo, dijo. Emma llamó. Sí. ¿Cómo te fue? Estuvo bien. Bien, de hecho. Me dieron ganas de cerrar un libro. ¿Crees que volverás a saber de ella? Probablemente no. Y estoy bien con eso. Me estudió un minuto y luego asintió. Orgulloso de ti, hermanito. ¿Por qué? Por no prenderte fuego para mantener caliente a alguien más. Ese verano, Rachel y yo nos mudamos a una casita cerca de la montaña con porche, vistas y espacio para todas las cosas que había ido acumulando en la habitación de invitados de Jaque. Adoptamos un perro, un chucho del refugio que llevaba allí demasiado tiempo, cauteloso, leal y lento para confiar. Lo conseguí, de verdad. Lo entendí a la perfección. Un día, en Denver, me encontré con la antigua compañera de cuarto de Emma en una conferencia. Me vio en una cafetería, se detuvo y se acercó. Noah, hola. Wow. Te es genial. Gracias. Tú también. Escucha, no sé si lo sabes, pero Emma está comprometida. No sentí nada. Genial. Me alegro por ella. ¿En serio? ¿No estás bien? Estoy bien, dije. Y así era. Si hablas con ella, dale la enhorabuena. Lo haré. A veces habla de ti, ¿sabes? Dice que fuiste tú quien se escapó. No fui yo quien escapó, dije. Fui yo quien se fue. Soltó una risita incómoda. Claro. Bueno, me alegro de verte. Tú también. Esa noche le conté a Rachel que me la había encontrado. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Bien, dije. Quizás un poco triste por lo que podríamos haber sido, pero aliviado de no serlo. Eso es saludable. Lo es. Sí. Significa que lo procesaste y lo superaste. Hay gente que carga con ese peso para siempre. La acerqué a mí. Ya no quiero cargar con nada que no tenga que cargar. Entonces no lo hagas, dijo ella. Así de simple.
y vimos el atardecer desde nuestro porche. El perro dormía entre nosotros. Todo en silencio. Todo completo. Los meses se convirtieron en un año, luego en 2. Jaque se puso serio con alguien y empezó a hablar de abrir un segundo bar. A Rachel la ascendieron a gerente de la tienda de esquí. Yo expandí mi negocio independiente. Contraté a algunos contratistas. Construí algo sostenible y mío. Jugábamos con amigos. Hacíamos viajes de fin de semana a lugares que nunca habíamos visitado. Construimos una vida plena, normal y buena. A veces pensaba en Emma. Me preguntaba cómo estaría, si sería feliz, si alguna vez pensaba en mí. Pero esos pensamientos aparecían cada vez menos, hasta que casi no aparecían. Porque la cuestión es esta: no se gana lastimando a quien te lastimó. No se gana vengándose, haciéndole sufrir o demostrando algo importante. No es eso. Ganas al elegirte a ti mismo, al irte con dignidad, al construir algo mejor en el espacio que dejaron atrás. Una tarde de otoño, 3 años después de mi partida, recibí por correo una invitación de boda. Emma Reeves y David Martínez solicitan el placer de su compañía. Lo sostuve por un minuto y luego lo tiré al reciclaje. Rachel lo encontró más tarde esa noche. ¿No vas? No. ¿Quieres? No, repetí. Y lo decía en serio. Bien, dijo ella. Y eso fue todo. La boda llegó y se fue. Ese sábado, fui de excursión con Rachel y el perro. Preparamos un picnic, y vimos cómo los álamos se volvían dorados contra el cielo azul de Colorado. Hablamos de todo y de nada. Nos reímos de chistes privados que eran solo nuestros. Hicimos planes para un futuro que se sintiera sólido, real, sin dramas ni caos, simplemente estable. Esa noche, tumbado en la cama con Rachel acurrucada contra mí, me di cuenta de que ya no recordaba el número de teléfono de Emma. No recordaba exactamente cómo tomaba el café. No recordaba su canción favorita ni cómo se reía de sus propios chistes. Los detalles habían desaparecido. Solo quedaba la lechón. Ese silencio es una elección. Esa distancia es un regalo. Que a veces el movimiento más fuerte que puedes hacer es alejarte. Pasé 6 años construyendo una vida con alguien que la abandonó por una aventura. Y pasé los 3 años siguientes construyendo algo mejor. Algo mío. Algo que nadie pudiera arrebatarme. Emma me enseñó lo que se siente traicionar. Pero más importante aún, me enseñó lo que merezco. No es alguien que necesita mirar hacia otro lado solo para sentirse visto. No alguien que pueda mentirme en la cara y dormir tranquilo a mi lado. No es alguien que mantiene un pie fuera de la puerta mientras promete una eternidad. Merecía a alguien que me eligiera cada día, sin dudarlo. Alguien que viera mi silencio no como debilidad, sino como fortaleza. Alguien que entendiera que algunas cosas no necesitan decirse para entenderse. Lo descubrí, no al instante, ni en un momento dramático, sino poco a poco. En tardes tranquilas. En sonrisas compartidas. Simplemente estando presente. La historia de Emma y yo terminó la noche que salí de casa. Pero mi historia continuó. Y eso, me di cuenta, era la verdadera venganza. No es que ella sufriera, sino que yo prosperé. No es que ella se arrepintiera, sino que seguía adelante. No es que ella me perdiera, sino que yo me encontré. El dolor condujo a la conciencia. La conciencia condujo al silencio. El silencio condujo a la distancia. La distancia condujo a la elección. Y la elección condujo a la libertad. Esa es la historia. Eso es todo. No gané lastimándola. Gané eligiéndome a mí mismo.